Perfume de la traición. Un duelo en el corazón de Madrid. La noche en el reservado de El Cenáculo, uno de los restaurantes más exclusivos y discretos de Madrid, olía a más que a historia y fortuna. Olía a un Ribera del Duero añejo que valía fortunas, a secretos susurrados entre familias de abolengo y, sobre todo, a un poder tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo de plata. En la cabecera se sentaba Julian Thorne, un hombre tallado en mármol, el chico de oro billonario de las finanzas. A su lado, su esposa, Isabella Sterling, la mujer cuyo apellido era dueña del mármol. Y frente a ellos, resplandeciendo con ambición y champán, Ava Sinclair, la protegida de Julian. Pero esa noche, ese aire pesado se impregnó de algo más, algo que nadie anticipó. La chispa de una guerra. Una palabra, apenas un murmullo despectivo, basura de la calle, bastaría para encender la mecha. Y no, esta no era una guerra por el corazón de un hombre. Era una batalla campal por el alma de un imperio. ¿Están listos para presenciar cómo se desmorona la fachada de la élite madrileña? Capítulo 1. La torre y el trono de obsidiana. La sala de juntas en el piso 88 de la Torre Global Sterling, el rascacielos más imponente del Paseo de la Castellana. Estaba diseñada para infundir respeto, si no, terror. Era una caverna de cristal y cromo, dominada por una única losa de obsidiana pulida de 15 metros de largo que servía como mesa. Desde allí, la vista era un panorama divino de Madrid, un recordatorio constante para las 12 personas sentadas que no estaban en el mundo, sino por encima de él. Al frente de esa mesa, un trono moderno, se sentaba Isabella Sterling, presidenta y CEO de Global Sterling. No era una mujer hermosa en el sentido efímero y superficial de la moda actual. Ella era una mujer imponente, de una belleza atemporal, una presencia que se grababa en la memoria. Su cabello oscuro, recogido en un moño severo, enmarcaba un rostro esculpido con una determinación férrea. Vestía un impecable traje a medida de loropiana, del color de una tormenta inminente sobre la sierra de Guadarrama. Su única joya era un pesado anillo de platino con el sello de su bisabuelo, el fundador de aquel banco que había evolucionado hasta convertirse en este coloso global de capital privado. Ella estaba escuchando. Su quietud era su arma más potente. Mientras los otros miembros de la Junta, viejas fortunas con siglos de historia y nuevos tiburones sin escrúpulos, debatían los detalles de una adquisición de 40.000 millones de euros en el sector de la energía sostenible, Isabella simplemente observaba. Absorbía los datos. El hombre que golpeaba su bolígrafo estaba nervioso. La mujer que revisaba constantemente su teléfono estaba aburrida. Y el hombre que discutía más fuerte, el señor Torres, era el eslabón más débil. Las proyecciones son blandas, Isabella, espetó Torres, con el rostro enrojecido. Estamos comprometiendo capital que podría ser mejor utilizado en el fondo Thorne Capital. Los rendimientos de Julián son... Los rendimientos de Julián. La voz de Isabella cortó el aire. No fuerte, pero con una claridad que silenció la sala al instante. Son excelentes. También son, señor Torres, enteramente dependientes de la infraestructura y el capital que nosotros proporcionamos. Thorne Capital no es una entidad separada. Es una división. Mi división. No lo olvidemos. El aire crepitó. Julian Thorne era su esposo. También era su empleado más brillante y problemático. Era el CEO de la división Thorne Capital,
el brazo de capital de riesgo y de alto riesgo, recompensa de Sterling Global. Él era el rostro carismático, el genio de los negocios, el hombre que adornaba las portadas de Forbes y Expansión. Para el público, él era el billonario. La Junta, sin embargo, conocía la verdad. Julian Thorne poseía precisamente el 10% de su división, una participación que se le había otorgado al casarse 15 años atrás, bloqueada en un fideicomiso tan complejo que solo el legendario equipo legal de Sterling, ubicado 3 pisos más abajo, podía descifrarlo. El otro 90%, y los derechos de voto sobre el 100%, pertenecían a la accionista mayoritaria de Sterling Global, Isabella. Ella continuó. La adquisición de energía sostenible no se trata de proyecciones blandas. Se trata de los próximos 50 años. Sterling Global no sobrevivió a 2 guerras mundiales y 3 recesiones persiguiendo el objeto más brillante y de crecimiento más rápido. Sobrevivió siendo dueña de los cimientos. Procederemos. Miró a su asesor legal principal. La votación se aprueba, 8-4. Gracias, caballeros y señorita. Fue una desestimación. La sala se vació con el arrastre de zapatos de 1,000 euros sobre el mármol pulido. Su padre, Arthur Sterling, el patriarca retirado, permaneció, observándola desde el extremo de la losa de obsidiana. «Eres dura con Torres», comentó, su voz un murmullo seco. «Torres es un tonto. Está deslumbrado por Julián. Todos lo están». Isabella se puso de pie y se acercó a la ventana. Las luces de la ciudad apenas comenzaban a parpadear en el crepúsculo. «¿Y tú no?» El reflejo de Isabella la miró, pálida y controlada. «Soy su esposa. Soy su jefa. Ambas cosas son, y siempre han sido, separadas». «Está celebrando el acuerdo de Viridian Systems esta noche en el cenáculo», dijo Arthur, no como una pregunta. «Lo sé. Está muy orgulloso de ello». El tono de Isabella fue plano. El acuerdo de Viridian Systems era una adquisición de 2,000 millones de euros que Julián había estructurado personalmente. Era brillante. Sin embargo, el equipo de contabilidad forense privado de Isabella había detectado que era ligeramente problemático. Había irregularidades, sociedades fantasma utilizadas como intermediarios, un precio de compra final que parecía inflado en unos 80 millones, y una nueva consultora en la nómina. Una consultora llamada Ava Sinclair. «La trae consigo», dijo Arthur. Isabella se giró. Su padre lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Él era Arthur Sterling. Su red de información era legendaria. «Cree que la está asesorando», dijo Isabella, la palabra asesorando con un regusto a ceniza. «Es lista, graduada de Wharton. Aparentemente, fue fundamental en el acuerdo de Viridian. Tiene 28 años, Bella, y no es lista. Es una cuchilla. Está jugando con un objeto muy afilado y lo está haciendo en nuestra casa. Él no lo ve como nuestra casa, padre. Él lo ve como la suya. Ha olvidado los cimientos. Entonces debes recordárselo». Arthur se levantó, se acercó y le besó la frente. «El nombre Sterling no es un trofeo, Isabella. Es una responsabilidad y un arma. No dejes que él ni su protegida lo manchen. Disfruta de tu cena». Isabella permaneció en la ventana mucho después de que él se fuera. Pensó en su matrimonio. Había sido una sociedad, una fusión del legado de su familia y la ambición cruda e ilimitada de él. Ella había amado su energía, su fuego. Él había amado su poder, su estabilidad. Había funcionado, hasta que dejó de hacerlo. Durante el último año, la división Thorne Capital
se había convertido en una caja negra. Julián se había vuelto distante, su teléfono siempre boca abajo, sus noches llenas de reuniones urgentes. Y luego estaba Ava Sinclair. Isabela la había visto, un destello de cabello rojo, una risa rápida y despectiva en un evento de la empresa. Era el tipo de mujer que confunde la ambición con la inteligencia y la audacia con el poder. Isabela revisó su reloj. 7:30 de la tarde. La reserva era a las 8:30. Pulsó el intercomunicador de su asistente. Que Price traiga el coche. Y Alice, llama a Sullivan y Cromwell. Diles que quiero el archivo del acuerdo Thorne en mi escritorio. La versión sin editar. Sí, la que tiene la sección 7. Una calma fría y metódica se apoderó de ella. Esta noche no era solo una celebración. Era un ajuste de cuentas. Julián había estado construyendo su propia narrativa, una donde él era el rey y ella era la reina tranquila y de apoyo. Esta noche se le recordaría quién era el dueño del castillo. Capítulo 2. El banquete del traidor. El cenáculo no era un restaurante, era un santuario. Escondido en una antigua bóveda bancaria del siglo XIX, restaurada en el corazón del barrio de Salamanca, no tenía cartel, ni página web, y se rumoreaba que la lista de espera era de 3 años. La única forma de entrar era a través de una recomendación personal de uno de sus exclusivos clientes de alto patrimonio. Naturalmente, la familia Sterling tenía una reserva permanente. Cuando Isabela llegó, el maître d', un hombre llamado Antonio que parecía un diplomático, la saludó no con una reverencia aduladora, sino con una mirada de respeto silencioso y profundo. Señora Sterling, un placer. Su grupo está en la sala Rothschild. Gracias, Antonio. ¿Mi marido? El señor Thorne llegó hace algún tiempo, dijo Antonio, sus ojos parpadeando por una fracción de segundo. ¿Un parpadeo de advertencia? Está entreteniéndose, asintió Isabela, con una pequeña y tensa sonrisa en los labios. Estoy segura de que sí. Price, su jefe de seguridad, un hombre alto y silencioso que parecía tallado en una montaña, la acompañó hasta las pesadas puertas de bronce dorado del reservado. Se hizo a un lado, e Isabela entró. La sala Rothschild era íntima, diseñada para 10 personas. Una araña de cristal goteaba luz sobre una mesa puesta con cubiertos de plata maciza y delicada porcelana pintada a mano. En la mesa estaban los protagonistas clave del acuerdo de Viridian, 2 banqueros de Goldman Sachs, el ex-CEO de Viridian, y Julián. Y junto a Julián, en el asiento que debería haber sido el de Isabela, estaba Ava Sinclair. Llevaba un vestido rojo, un tono tan brillante y agresivo que era prácticamente una declaración de guerra. Era de escote bajo, y ella se inclinaba hacia el espacio de Julián, su mano reposando familiarmente en su antebrazo, mientras reía de algo que él había dicho. La sala se quedó en silencio cuando Isabela entró. Julián se puso de pie de un salto, su rostro una máscara de encanto practicado, pero sus ojos muy abiertos con un destello de pánico puro e inalterado. «¡Isabela! Cariño, ¿estás aquí?» Se apresuró a besarla en la mejilla. Se sintió como una piedra fría. «Julián». Su voz era uniforme. Dirigió su mirada a la mesa. «Caballeros, un placer volver a verlos. Robert, felicidades por la venta. Confío en que los términos fueron satisfactorios». Robert, el ex-CEO, un hombre de unos 60 años, se puso de pie rápidamente. «Señora Sterling, enteramente. Su marido es una fuerza de la naturaleza». La sonrisa de Isabela no llegó a sus ojos. «Lo es, en efecto».
Su mirada finalmente se posó en Ava Sinclair. La mujer más joven no se había puesto de pie. Permaneció sentada, bebiendo su champán, su expresión una cuidadosa mezcla de arrogancia y diversión. Estaba evaluando a Isabela, y una mueca rápida y despectiva apareció en sus labios. «Usted debe ser la señorita Sinclair», dijo Isabela, caminando lentamente hacia la mesa. «Julián me ha hablado mucho de usted». «¿Ah, sí?» La voz de Ava era un ronroneo practicado. «Entonces me tiene en desventaja, señora Sterling. Él apenas la ha mencionado». Una inhalación colectiva y aguda. Los banqueros miraron sus platos. El ex-CEO de repente se sintió fascinado por la carta de vinos. Julián, su rostro volviéndose un peligroso tono de rojo, forzó una risa. «Ava, eso es mi protegida. Siempre tan ingeniosa». Se volvió hacia Isabela. «Cariño, Ava nos estaba contando el último punto de apalancamiento que encontró para cerrar el acuerdo de Viridian. Fue realmente brillante». «¿Ah, sí?», dijo Isabela, sin apartar la mirada de Ava. «Cuéntenos, señorita Sinclair, ¿cuál fue este brillante punto de apalancamiento?» Ava se recostó, agitando su champán. «Oh, fue solo una cosita. Algunas regulaciones ambientales obsoletas que la junta anterior había olvidado archivar. Las encontramos y nos dimos cuenta de que podíamos acelerar su eliminación. Por un precio. La vieja guardia simplemente no veía los ángulos, demasiado ocupada protegiendo su legado». La última palabra fue un golpe directo, dirigido a Isabela. La implicación era clara. «Tú eres la vieja guardia. Yo soy la nueva». Isabela permaneció allí por un largo momento. Price, de pie justo fuera de la puerta, se tensó. Había visto esa mirada en su jefa antes. Era la mirada antes de la avalancha. «Un asiento, Antonio», dijo Isabela con frialdad, sin apartar los ojos de Ava. El maître d' y dos camareros se materializaron al instante, colocando un nuevo sitio para Isabela en la cabecera de la mesa, directamente frente a Julián. Ava estaba ahora a la derecha de Isabela. Atrapada, la cena continuó. La tensión era tan densa que se podía cortar con los cuchillos de plata de pescado. Julián, sudando visiblemente, trató de llevar la conversación de nuevo al acuerdo, a los mercados, a los deportes, a cualquier cosa segura. Pero Ava Sinclair estaba en una vuelta de victoria. Estaba ebria de poder, ebria por la proximidad a Julián. Sospechaba Isabela, ebria de algo más que el Romani Conti de 5.000 euros la botella que se estaba sirviendo. No dejaba de interrumpir, corrigiendo la versión de Julián del acuerdo con... «Bueno, en realidad, Julián, lo que yo encontré fue...». Desestimó los cumplidos de los banqueros. Trató al ex-CEO como una reliquia y, lo más condenatorio, ignoró por completo a Isabela. Hasta el brindis. Julián se puso de pie, levantando su copa. «Por el acuerdo de Viridian, la adquisición más rentable en la historia de Thorn Capital, y por la nueva estrella que lo hizo posible. Por Ava». Ava se puso de pie, su vestido rojo deslumbrante. Levantó su copa. No hacia la mesa, sino hacia Julián. «Por Julián. Por verme. Por saber que para construir un futuro real hay que estar dispuesto a derribar las viejas y polvorientas reliquias, sin ofender a la historia». Sonrió directamente a Isabela. Isabela, que no había tocado su comida, tomó tranquilamente un sorbo de agua. El hombre de Goldman Sachs, tratando de desactivar la bomba, levantó su propia copa. Por la señora Sterling, por supuesto, sin cuya fundación nada de esto sería posible. Fue lo incorrecto que decir. Ava Sinclair soltó una carcajada, un sonido agudo y feo.
Se volvió hacia el banquero. ¿Fundación? ¿Así lo llamas? Eso es solo una bonita palabra para una jaula. Julián es un titán, y se ha visto obligado a apagar su luz. Ava, advirtió Julián, su voz baja y peligrosa. El juego había terminado. Él lo sabía, pero Ava estaba demasiado lejos. Estaba actuando para una audiencia de uno. Julián quería demostrar que era su igual, su verdadera compañera. Dirigió su veneno directamente a la mujer silenciosa y observadora al frente de la mesa. ¡Mírala!, Ava se burló, su voz resonando en la sala, ahora en silencio. Sentada ahí en su... ¿Qué es eso gris? Es lana, en el cenáculo. Volvió a reír, un sonido que chirriaba en los nervios. Julián necesita una compañera, alguien que pueda estar bajo el sol con él. No una reliquia, no un viejo y polvoriento, trozo de... Miró a Isabela de arriba a abajo, sus ojos llenos de un asco que era impactante en su pureza. Luego vinieron las palabras que lo terminarían todo. Ava se inclinó hacia el ex CEO, pero su voz estaba dirigida a que toda la sala la oyera. No se le puede poner una etiqueta de alta costura a la basura de la calle y llamarla dama. Sigue siendo solo basura. El silencio que siguió no fue solo la ausencia de sonido. Fue un vacío. Fue el frío e inerte vacío del espacio. Cada molécula en la sala, cada vibración, cada pizca de calor fue succionada al agujero negro de esa horrible palabra que acababa con carreras. Los banqueros de Goldman parecían haber presenciado un asesinato. El rostro de Julian Thorne estaba tan blanco como el mantel. Parecía, por primera vez en su vida, completa y absolutamente aterrorizado. Ava Sinclair, sin embargo, seguía sonriendo. Parecía triunfante. Finalmente había dicho en voz alta lo que pensaba en silencio. Había matado al dragón. Isabella Sterling no se movió, no se sonrojó, no lloró, no miró a Ava. Simplemente, con mucha delicadeza, colocó su servilleta de lino sobre la mesa. Giró la cabeza. Su mirada se encontró, no con su marido, sino con su jefe de seguridad, Price, que ya se estaba moviendo. Luego volvió sus ojos hacia Julián. Su voz no fue un grito, fue un susurro, y fue el sonido más aterrador que él había oído jamás. Julián, una palabra, fuera. No fue una petición, fue una orden. Capítulo 3. El invierno del patriarca caído. Julian Thorne salió tambaleándose de la sala Rothschild, como un hombre camino a su propia ejecución. Sus piernas estaban entumecidas. La sangre rugía en sus oídos tan fuerte que apenas podía escuchar la débil y triunfante risa de Ava, quien claramente creía haber ganado. La tonta, pensó. La estúpida, suicida tonta. Isabela no estaba en el restaurante principal. Caminaba por el pasillo de mármol, sus tacones resonando con la precisión rítmica y aterradora de un toque de difuntos. No se detuvo hasta llegar a una pequeña antecámara privada, una sala utilizada para fumar puros hace un siglo, ahora conservada como una pieza de museo. Price custodiaba la puerta, su rostro una máscara impasible. La cerró detrás de Julián, dejándolos solos. La habitación estaba oscura, revestida en caoba rica. Isabela no encendió la luz principal. Se puso junto a la ventana, que daba a un pequeño y oscuro patio interior. Era una silueta contra el tenue resplandor de la ciudad. Isabela, cariño. Yo no tenía idea.
balbuceó Julián. Sus manos temblaban. Se las pasó por su perfecto y caro cabello. Ella está loca, borracha. La despediré. La despediré esta noche. Se acabó. Yo llamaré a seguridad y haré que la saquen. Isabela se giró. Y en la penumbra, Julián pudo ver su rostro. No estaba enfadado. No estaba triste. Estaba en blanco. Era el rostro que usaba cuando liquidaba un activo fallido. No harás nada, dijo, su voz plana, vacía. Tu autoridad para contratar o despedir a cualquiera dentro de Sterling Global o cualquiera de sus subsidiarias fue revocada hace 25 minutos. A Julián se le heló la sangre. Intentó reír. Salió como una tos ahogada. ¿Qué? Bella, esto no es... No puedes hablar en serio. Por un comentario, un insulto de una empleada borracha. Eso no es proporcional. El insulto, dijo Isabela, dando un paso hacia él, fue meramente la confirmación. No estoy molesta, Julián. Estoy decepcionada. Pensé que eras más inteligente. Pensé que, a pesar de tus indiscreciones, al menos no eras un tonto. ¿Indiscreciones? ¿Qué? No, espetó ella, y por primera vez un destello de acero apareció en su voz. No insultes mi inteligencia negándolo. Ava Sinclair, tu amante, desde hace 8 meses, desde el retiro de Aspen. La boca de Julián se secó. ¿Cómo? ¿Cómo tú, el brillante negociador, la fuerza de la naturaleza, pagaste su apartamento en Tribeca, usando una sociedad fantasma, Viridian Assets LLC, que fue financiada con un sobrepago de 80 millones de euros en el acuerdo real de Viridian? Desviaste 80 millones de euros del dinero de mi familia, Julián. Dinero de nuestros accionistas, no para construir una nueva vida, no para escapar, sino para montar un nido de amor para una chica de 28 años que tontamente pensaste que era tu igual. Ella lo sabía todo. El acuerdo de Viridian, el sobrepago. No fue un error. Fue el error. ¿Tú me has estado investigando?, susurró, horrorizado. Soy la CEO de una corporación multimillonaria, Julián. Tú eres el jefe de mi división más volátil y has estado actuando de manera errática durante meses. No te investigué. Hice mi trabajo. Realicé una simple auditoría. Sostuvo su teléfono. Mi equipo forense detectó la sociedad fantasma hace 3 meses. Sabía sobre la señorita Sinclair, su apartamento, las transferencias bancarias, los honorarios de consultoría que le pagaste. Lo sabía todo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta noche?, suplicó Julián, su mente acelerada. Podía arreglar esto. Podía negociar. ¿Por qué no? ¿Por qué no confrontarme en privado? Porque lo hiciste público, dijo Isabela, su voz volviendo a esa aterradora calma plana. Estaba dispuesta a dejar que esto se desarrollara, a dejarte agotarte. Iba a llamarte a la oficina el lunes. Íbamos a reestructurar la división Thorn Capital, absorber tus pérdidas, e iba a enviarte a nuestra oficina de Londres para gestionar nuestros activos europeos, un exilio educado y tranquilo. Era digno. Lo miró con una piedad profunda que le destrozaba el alma. Pero luego la trajiste aquí, a esta sala. La dejaste sentarse en mi silla y la dejaste llamarme basura de la calle, delante de los socios de negocios de mi padre. Sacó de su bolso un pequeño libro encuadernado en negro. Era pequeño, de cuero, inofensivo. Julián lo reconoció. Era una copia de su acuerdo matrimonial y de empleo original, el que había firmado hacía 15 años, riendo,
pensando que era el hombre más afortunado del mundo. «Verás, Julián», dijo Isabela, abriéndolo en una página marcada. «Tú y yo tenemos 2 contratos. Tenemos un matrimonio, que es un asunto personal, y tenemos un acuerdo, que es de negocios. Y tú, en tu brillantez, insististe en que estuvieran vinculados». Comenzó a leer. Su voz era clara y precisa, como la de un abogado leyendo un veredicto. Sección 7. Cláusula 4ta. La cláusula de moralidad e imagen pública. El empleado, Julian Thorne, se compromete a conducirse, tanto en su vida profesional como personal, de una manera que sea acorde con el apellido Sterling y la reputación de Sterling Global. Cualquier acto de desprestigio público, turpitud moral, o cualquier acción que cause vergüenza pública o empañe la marca Sterling Global, se considerará un incumplimiento grave de este contrato. Julián la miró fijamente. Empañar la marca, eso es subjetivo. ¿Lo es?, preguntó Isabela. Tengo a 2 banqueros de Goldman Sachs y al ex CEO de una compañía multimillonaria en la sala de al lado, que acaban de escuchar a tu protegida, por la que brindaste, acusarme a mí, la CEO de esta compañía, de ser basura de la calle. Diría que eso es un empañamiento muy objetivo y muy público. Continuó. Tras la confirmación de dicho incumplimiento grave, todas las acciones no consolidadas, opciones y bonificaciones basadas en el rendimiento se perderán inmediatamente. Todo acceso a fondos, propiedades y transporte de la compañía se revocará inmediatamente. Y hizo una pausa, respirando hondo. Todas y cada una de las estipulaciones dentro del acuerdo prenupcial con respecto a la manutención conyugal se declararán nulas y sin efecto. El mundo de Julián no solo se desmoronó, es que nunca había existido. El estatus de billonario, las portadas de Forbes, el fondo Thorne Capital, todo era suyo, todo construido sobre la base de su confianza, su nombre y su capital. Y él acababa de, en una noche espectacularmente estúpida y arrogante, prenderle fuego a todo. «Bella, no», susurró, su cuerpo frío. «Por favor, piensa en la prensa, el escándalo, lo dañará la marca, el escándalo». Isabela lo miró de verdad. Y él vio por primera vez, no a su esposa, sino a la CEO. «El escándalo, Julián, es que permití que un hombre culpable de fraude electrónico dirigiera un fondo de $40,000 millones durante 8 meses. El acuerdo de Viridian Systems, ese sobrepago de 80 millones de euros, no es una indiscreción, es un delito federal. Tú y la señorita Sinclair han estado defraudando a nuestros accionistas». A Julián le flaquearon las piernas. Se desplomó contra la pared. No fue. Fue una retención, una asignación creativa. Fue un robo, declaró Isabela. Y tengo los registros de transferencias bancarias, los registros del servidor y los mensajes de texto entre tú y Ava planificándolo. Mi auditoría fue muy exhaustiva. Tú me enviarías a prisión. Lo estoy considerando, dijo Isabela. Pero por ahora, simplemente estoy cancelando tu contrato. Golpeó el libro negro. El que incumpliste. Caminó hacia la puerta y la abrió. Price estaba de pie allí. «Julián», dijo ella, sin mirar atrás. «Estás despedido». «Isabela, espera», gritó él, abalanzándose. «Price», dijo Isabela, sin mirar atrás. El gran hombre de seguridad se interpuso entre Julián, bloqueando su camino. «Señor Thorne, su coche ya no lo espera. Su acceso al edificio ha sido revocado y sus cuentas corporativas están congeladas.
Debo escoltarlo fuera de las instalaciones. «No puedes hacer esto», rugió Julián, su terror finalmente convirtiéndose en rabia. «Esta es mi empresa. Mi nombre está en ella». «No, Julián». La voz de Isabela llegó desde el pasillo mientras caminaba, con calma, de regreso a la sala Rothschild. Tu nombre estaba en el membrete, pero acabas de ser borrado. Julián observó a Isabela alejarse, su espalda recta, su paso sin prisas. El sonido de sus tacones se desvaneció en el mármol, y él se quedó solo en la sala revestida de caoba con Price. El hombre de seguridad era un muro de músculo impasible. «No puedes hablar en serio», dijo Julián, tratando de recuperar una pizca de su antigua presencia imponente. «Price, yo te contraté o aprobé tu presupuesto. La señora Sterling firma mis cheques, señor», dijo Price, su voz un murmullo bajo. «Por favor, venga conmigo». «No», gritó Julián, empujándolo. «Necesito hablar con ella. Necesito arreglar esto». Estalló de nuevo en el pasillo. Pudo ver la entrada a la sala Rothschild. Pudo oír voces. Se dirigió hacia ella. ¿Listo para... ¿Para qué? ¿Rogar? ¿Gritar? No lo sabía. Todo lo que sabía era que su vida entera se estaba evaporando. Cuando llegó a la puerta, Antonio, el maître d'Ivoire, se interpuso en su camino. Antonio era un hombre pequeño y delicado, pero se mantuvo firme con la autoridad de un general. «Señor Thorne, me temo que no puedo permitirle volver a entrar en la sala privada». «Quítate de en medio, Antonio. Esa es mi cena». «No, señor», dijo Antonio, su voz firme pero educada. «Es la cena de la señora Sterling. Ha solicitado privacidad y ha saldado la cuenta». La mano de Price se posó en el hombro de Julián. Fue un toque suave, pero tenía el peso inamovible del granito. «Señor, la entrada trasera, por favor. No hagamos esto difícil». «¿Difícil?» Julián se giró, sus ojos desorbitados. «Mi esposa acaba de... Ella acaba de...» Ni siquiera podía decirlo. Fue medio arrastrado, medio escoltado a través de un laberinto de cocinas de acero inoxidable, pasando por chefs y ayudantes de camarero que ignoraban deliberadamente el espectáculo de un hombre con un traje Brioni de $20,000, siendo llevado a la fuerza por la salida de servicio. Price lo empujó a través de un juego de puertas dobles, y Julián tropezó en un callejón mugriento, el aire espeso con el olor a grasa de cocina y basura. Era un contraste brutal y chocante, con el aire perfumado de El Cenáculo. Mi coche», jadeó Julián, enderezándose el traje. «El Bentley está justo delante». «No, señor. El Bentley es propiedad de la empresa. Fue retirado por el gerente de flota hace 30 minutos», dijo Price, mirando su reloj. «Su chofer, Miguel, también es propiedad de la empresa. Está llevando a la señora Sterling a casa». Una lluvia fría y dura comenzó a caer. Julián miró a Price con incredulidad. ¿Tú me vas a dejar aquí, en un callejón?» «Mis instrucciones son verlo fuera de las instalaciones, señor. Ahora está fuera de las instalaciones». Price lo miró, no con malicia, pero tampoco con simpatía. «Le recomendaría que llame a un amigo». Price volvió a entrar, y la puerta metálica se cerró con un clic, el sonido resonando en el estrecho callejón. Julian Thorne, el niño prodigio billonario, el titán de Tribeca, estaba de pie solo bajo la lluvia, en un callejón lleno de basura. Buscó su teléfono a tientas. Llamaría a un Uber. No, llamaría a un coche negro. Iría al apartamento, el que compartía con Isabela, su apartamento, el enorme ático en el Parque del Retiro. Todavía tenía sus llaves.
Ella no podría dejarlo fuera de su propia casa, ¿verdad? Sacó su teléfono. La pantalla estaba oscura, muerta. No, eso no estaba bien. Lo había cargado antes de la cena. Mantuvo presionado el botón de encendido. Nada. Entonces se dio cuenta. No era su teléfono. Era un teléfono de la empresa. Al igual que el coche, el chofer, la vida. Levantó la vista hacia la delgada franja de cielo oscuro. No, susurró. Tenía su tarjeta de crédito personal, la que tenía desde la universidad. Iría a la calle principal y pediría un taxi. Caminó hasta el final del callejón. Sus zapatos de cuero italiano hechos a mano, salpicando un charco sucio. Salió a la calle, empapado y tembloroso. Levantó la mano para un taxi. Algunos pasaron a toda velocidad, con las luces de fuera de servicio encendidas. Finalmente, uno se detuvo. Subió, goteando. La Torre Stirling, Castellana y Serrano, ladró. El taxista, un hombre con un fuerte acento, lo miró por el espejo retrovisor. Ese es un edificio bonito. ¿Tiene efectivo? Mi máquina está rota. La sangre de Julián se heló. ¿Efectivo? Buscó a tientas en sus bolsillos. Tenía su clip de dinero, un delgado clip de platino. Vacío. Había usado sus últimos 100 euros para... ¿Para qué? No podía recordar. Vivía en un mundo sin efectivo, un mundo donde firmaba las cosas, un mundo donde su nombre era la moneda. Yo tengo una tarjeta, dijo Julián, sacando su American Express dorada personal. Le dije, la máquina está rota, dijo el taxista, ya deteniéndose en la acera. Fuera. Pero, fuera. Julian Thorne fue echado de un taxi, a 2 manzanas de El Cenáculo. Se quedó en la calle, la lluvia pegándole el cabello a la cabeza. Era un hombre sin teléfono, sin efectivo, sin hogar. Capítulo 4. El veredicto de la Dama de Hierro. Continuación. Mientras tanto, de vuelta en la sala Rothschild, Isabella había regresado. Los banqueros de Goldman y el ex-CEO estaban de pie, con los abrigos puestos, listos para huir. «Caballeros», dijo Isabella, su voz cálida, como si nada hubiera pasado. «Por favor, no se vayan. La noche es joven. Antonio nos trae una botella de Lafite, del 59, una celebración». Eva Sinclair seguía en la mesa. Su rostro estaba pálido. La mueca triunfante había desaparecido hace mucho tiempo, reemplazada por un horror naciente y repugnante. Había oído el clic de la puerta cuando Price se había llevado a Julián. Había oído lo definitivo que era. «Señora Sterling, yo creo que debería...» Eva balbuceó, tratando de levantarse. «Siéntese, señorita Sinclair», dijo Isabella, tomando su propio asiento. Hizo un gesto hacia la silla vacía junto a ella. «Tenemos mucho que discutir, Bayua». Eva se sentó. Sus manos temblaban tan mal que apenas podía recoger su servilleta. «Usted», dijo Isabella, su voz bajando a un murmullo conversacional, mientras los camareros servían el exquisito vino tinto intenso, «es una ladrona. Y peor que eso, es descuidada». Yo no sé de qué está. La Sociedad Fantasma Viridian Assets LLC, ¿en serio? ¿Usó el nombre de la empresa que estaba defraudando en el título de su plan criminal? Eso no solo fue arrogante, señorita Sinclair. Eso fue pereza. Isabella sorbió un poco del vino. Maravilloso. Ella miró a Eva. «Usted y Julian robaron 80 millones de euros de mi compañía. Él, me imagino, lo hizo por alguna necesidad patética de sentirse como su propio hombre, de construir algo que yo no pudiera tocar. Pero usted lo hizo por un apartamento. ¿Y qué más?» El teléfono de Isabella vibró. Ella lo miró.
un mensaje de texto de su equipo legal. ¿Ah? Dijo, una pequeña sonrisa fría tocando sus labios. Aquí estamos, las transferencias bancarias, un colgante de diamante rosa de 2 quilates de Graf, un pago inicial de un Maserati y, oh, Dios mío, 50.000 euros transferidos a un doctor Simon Roth en una clínica privada en Suiza. El rostro de Eva pasó de pálido a un blanco espectral y moteado. «Usted no es solo una ladrona», dijo Isabela, su voz llena de un repentino y profundo asco. «Usted es un cliché. Usted es la basura de la calle que se apresuró a nombrar. Podría haber aspirado a algo mejor. Usted no puede», susurró Eva, con lágrimas en los ojos. Julian me ama. Él dijo que usted era su futuro», terminó Isabela. «Me dijo lo mismo hace 15 años. La diferencia es, yo tenía una compañía de 40.000 millones de euros para ofrecer. Usted solo tenía un brillante punto de apalancamiento. ¿Qué va a hacer?» La voz de Eva era el gemido de un niño. «Julian, él es un asunto familiar. Yo me ocuparé de él. Él es culpable de traicionar mi confianza. Es culpable de ser un tonto». Isabela se inclinó. «Usted, sin embargo, es culpable de fraude electrónico. Es culpable de conspiración. Es culpable de robo. Y yo soy una CEO y tengo el deber fiduciario hacia mis accionistas de procesar a los ladrones». Ella hizo una señal a Price, que ahora estaba en la puerta. «Está despedida, por supuesto», dijo Isabela. «Su apartamento, el coche, todo será incautado como activos. Pero soy una mujer razonable». Ella deslizó una tarjeta sobre la mesa. Era la tarjeta del fiscal de Madrid para delitos económicos. «Oh», dijo, empujando una segunda tarjeta. «Esta es la tarjeta de un señor Abramov. Es un reclutador. Tiene un trabajo para alguien con sus habilidades únicas en nuestra oficina de Dubái. Es una transferencia de solo ida, sin extradición». Eva miró las 2 tarjetas. «Prisión o exilio. Tiene hasta las 9 de la mañana para decidir», dijo Isabela, poniéndose de pie. «Ahora quítese de mi vista. Y por favor, use la salida de servicio. Creo que mi exmarido la dejó abierta para usted». Eva Sinclair agarró la segunda tarjeta y huyó, sin siquiera molestarse en recoger su bolso. Isabela se quedó sola en la sala Rothschild, rodeada de los restos de la fiesta. Recogió su copa del Lafite 59, caminó hacia la ventana y miró a la ciudad. Su ciudad. La lluvia estaba lavando las calles. Capítulo 5. La mañana de la ejecución corporativa. Las siguientes 24 horas fueron una clase magistral de guerra corporativa. Isabella Sterling no solo despidió a Julian, lo borró. El primer movimiento oficial ocurrió a las 7 de la mañana. Se convocó una reunión de la Junta Directiva de Emergencia en la Torre Global Sterling. Isabella, con un aspecto fresco y poderoso con un traje blanco impecable, lo expuso todo. No mencionó la cena, el insulto o la amante. Ella era todo negocio. «Señores», se dirigió a la Junta, «mi auditoría interna, que ha estado en curso durante 3 meses, ha confirmado nuestros peores temores. La división Thorn Capital ha sido víctima de un fraude electrónico y malversación financiera significativa de alto nivel». Presentó los datos. El sobrepago de 80 millones de euros de Viridian, la sociedad fantasma Viridian. Assets, LLC. Las transferencias bancarias, las facturas falsificadas. Fue un caso limpio, innegable y absolutamente condenatorio. Julian Thorne, actuando en concierto con una analista junior, Eva Sinclair, ha desfalcado activamente a esta compañía, declaró, su voz resonando con una ira controlada y justa. Yo, a partir de anoche,
he rescindido su contrato por causa justificada, bajo la sección 7A, y he congelado todos sus activos y participaciones relacionadas con Sterling Global. La señorita Sinclair ha sido tratada. El señor Torres, el hombre que, apenas ayer, había sido el mayor animador de Julian, estaba pálido. Dios mío, Isabela, no tenía ni idea. Él siempre los deslumbró, dijo Isabela, su voz suavizándose ligeramente. Nos deslumbró a todos. Ese era su don. Pero los números, señor Torres, no mienten. La votación de la Junta fue unánime. Aprobaron retroactivamente la rescisión, autorizaron una auditoría pública, independiente, y votaron para disolver inmediatamente la división Thorn Capital. Sus activos viables serían absorbidos por el fondo Sterling principal. Su nombre estaba literalmente siendo borrado del edificio. El segundo movimiento fue la prensa. A las 9:01 a.m., un comunicado de prensa único y devastador llegó a Wall Street Journal y Financial Times. Global Sterling expulsa a Thorn. Descubre importantes irregularidades financieras. Fue brutal. No insinuó. No aludió. Culpó directamente. Fuentes cercanas a la Junta, la propia CEO Isabella Sterling, confirman que ella descubrió personalmente el fraude y actuó con decisión para proteger los intereses de los accionistas. La Junta ha dado a la señora Sterling su apoyo total e inequívoco. En un solo movimiento, ella había definido la narrativa. Esto no era un divorcio desordenado, era una CEO limpiando la casa. Ella no era la víctima, era la heroína. Julian, mientras tanto, se despertó a las 9:05 a.m., con su rostro en todas las redes de noticias financieras. Julian Thorn, el titán de papel, estatus de billonario. Fraude, despedido por causa justificada. Su abogado confirmó la pérdida absoluta de todo. El acuerdo prenupcial fue anulado. Intentó entrar a la Torre Sterling, caminando por el vestíbulo que él ayudó a diseñar. Pasó su tarjeta. Acceso denegado. Un guardia que no reconoció lo detuvo y le leyó una nota. El señor Thorn ya no es un empleado. Se le pide que abandone las instalaciones. Su pánico se convirtió en humillación pública mientras huía. El sonido de sus patéticos pasos resonando en el vasto salón de mármol que ya no era suyo. Estaba verdaderamente y completamente fuera. Capítulo 6. Ícaro y el precio de la basura. Las consecuencias fueron rápidas y despiadadas. El Wall Street Journal lo apodó el Ícaro de nuestro tiempo. Julian Thorn dejó de existir. Trató de llamar a sus amigos. Se negaron a contestar. Estaba sin efectivo, sin teléfono y sin hogar. Usó sus últimos euros para un billete de autobús de vuelta al lugar del que había pasado toda su vida, tratando de escapar. El humilde pueblo de Cáceres, Extremadura. Ava Sinclair tomó la segunda tarjeta. Se fue de Madrid en un vuelo de la mañana, aceptando el exilio y la nueva identidad pagada por Isabela. Ella se convirtió en un fantasma. Su carrera, su nombre, su futuro, todo borrado. El insulto de basura de la calle se convirtió en el epitafio de su carrera. Isabela, mientras tanto, experimentó un renacimiento. La narrativa de la esposa tranquila y de apoyo se hizo añicos. En su lugar estaba la Sterling de hierro. Ella vendió los activos de Julian, incluido el ático de mal gusto, y se mudó a la magnífica y digna casa familiar de piedra caliza en el barrio de los Jerónimos. Capítulo 7. La grieta de la misericordia. 3 meses después de la cena,
Isabella estaba en su nueva oficina cuando su asistente anunció: «Señora Sterling, hay un señor Robert Thorne aquí para verla. Un Robert Thorne, de Cáceres. Dice que es el padre de Julian». Entró un hombre de unos 60 años, con un rostro amable y cansado, y los ojos preocupados de un director de escuela jubilado. Él era la antítesis de Julian. «Señora Sterling, gracias por verme. Yo no estoy aquí por dinero. Yo estoy aquí para disculparme por lo que mi hijo le hizo a usted, al nombre de su familia. Yo lo crié mejor. Ese ladrón, ese no es el chico que crié. El hombre, un hombre decente». Lloró. Isabella sintió una punzada, no de lástima por Julian, sino de profundo respeto por este padre. «Señor Thorne», dijo ella, su voz suave, «usted no tiene nada de qué disculparse. Su hijo tomó sus decisiones». Él quiere pedir disculpas», susurró Robert. «No», dijo Isabella. «No. No por mi bien, sino por el suyo. Él no puede ser perdonado por mí. Él tiene que aprender a vivir con lo que ha hecho. Él necesita encontrar su propio perdón. El mío es irrelevante». Ella le entregó una tarjeta a Robert. «Este es mi médico personal, un Dr. Alistair Reed. Es el mejor. Su hijo no es un criminal, señor Thorne. Es, como usted dijo, un chico enfermo, perdido. Necesita ayuda». Isabella se puso de pie. «Y señor Thorne, la auditoría ha sido completada. Los 80 millones fueron recuperados de fuentes anónimas». Ella había, en silencio, repuesto el dinero de su propia cuenta personal para evitar la sentencia de prisión de Julian. Los cargos de fraude han sido reevaluados. Parece que fue una mala gestión grave de fondos, pero no criminal. El caso está cerrado». A Robert Thorne le flaquearon las piernas. ¿Usted? ¿Por qué? «¿Por qué?», dijo Isabella, volviendo a la ventana. «Usted es un buen hombre, y usted ya ha sufrido bastante. Mi contrato era con él, no con usted». Robert susurró: Dios la bendiga». Isabella lo despidió. Al final, ella había mostrado misericordia, no por Julian, sino por un buen padre. Y por sí misma. Estaba libre. El final significativo. 6 meses después, Julian Thorne era una nota a pie de página olvidada, trabajando como bibliotecario asistente tranquilo en Cáceres. Isabella Sterling, sin embargo, se había convertido en una leyenda. Ella disolvió la tóxica división Thorne Capital y lanzó el Fondo Legado Sterling. Este nuevo fondo de 50.000 millones de euros, centrado en inversiones fundamentales y sostenibles, fue un éxito masivo. Isabella redefinió el verdadero poder, no como un sacrificio frío, sino como el coraje de proteger su fundación y humanidad. Lo que Julian y Ava vieron como una reliquia polvorienta era en realidad una fortaleza. Y ellos eran los que eran prescindibles. Interacción con la audiencia y llamada a la acción. Esta es la clase de drama que sucede todos los días en las salas de juntas ocultas de los poderosos. Dale a me gusta si crees que Julian y Ava se merecían su destino, y si Isabella tomó la decisión correcta al final. Comparte este video con alguien que ame una historia donde el verdadero jefe finalmente se levanta y toma el control. Y lo más importante, suscríbete a este canal. Descubrimos los dramas de la vida real más increíbles cada semana. Comenta abajo. ¿Quién fue el verdadero villano? ¿Julian o Ava? ¿Fue la misericordia de Isabella hacia el padre una debilidad o un signo de su verdadera fuerza? Hablemos.